¿Saben lo que es la conciencia, hermanos? Conocimiento moral. Dice, hermanos, sí, lo que dice ahí el cuaderno, ¿verdad? Que es el conocimiento, pero tiene su significado, la conciencia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Hay dos definiciones, una en base a la ciencia y otro en base a la teología, que es la palabra de Dios, lo que conocemos, lo relacionado con Dios, ¿verdad? La ciencia obviamente tiene su significado, su definición de lo que es conciencia. Ustedes les preguntan a algún científico qué es la conciencia, ¿qué es lo que les va a decir el científico? ¿Cómo, hermano? Tener conocimiento, dice el hermano. Conocimiento, pero ¿cómo a qué se refiere? Porque tiene su significado, ¿no? Si ustedes le preguntan a los científicos en la ciencia, la definición, hermanos, es que la conciencia es todo lo que son las neuronas. Pues saben que en la cabeza estamos todos conectados con neuronas, ¿verdad? Y si alguna neurona o alguna, con electricidad se mueve todo nuestra cabeza, no se sabía. Pero si alguna no funciona, ¿qué pasa? Pierdes ciertas cosas. Si alguna parte, ¿has visto gente que no está al 100%, ¿verdad? No tiene sus sentidos todos desarrollados, ¿verdad? Bueno, puede ser los 5, puede ser menos, ¿verdad? Pero no, cuando están así es porque una parte de sus neuronas no funciona. Entonces, ustedes les preguntan a los científicos sobre la conciencia y ellos les van a hablar sobre las neuronas y cómo está conectado todo, y que lo que existe aquí es la conciencia. Conciencia quiere decir que estás consciente, que estás vivo, ¿verdad? Cuando no hay conciencia, entonces ya no hay, ¿qué, hermanos? Ya no hay vida, está uno muerto. Pero hablando sobre teología, la conciencia dice el cuaderno, que es el conocimiento moral de Dios, ¿verdad? Pero cuando hablamos sobre las cosas de Dios, la definición, la conciencia es el conocimiento del bien y el mal, que permite a una persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. ¿Sí lo entendimos, hermanos? Eso es lo que es la conciencia. La conciencia, y vamos a ver, hermanos, porque ¿saben ustedes que hay vamos a hablar sobre varios tipos de conciencia hoy? Porque decimos conciencia y a veces nomás pensamos de que tu conciencia te redarguye, tu conciencia no te dice, pero no, hay varias, la conciencia tiene varias, no definiciones, sino varios trabajos, varias cosas que hace nuestro cuerpo. En general, es el conocimiento del bien y el mal. Y es, como decía, lo que permite a nosotros hacer un juicio personal. Eso es lo que debería ser la conciencia. Decía, hablando, ahorita vamos a ver un poco sobre por qué la conciencia es individual, ¿o no, hermanos? Cuando hablamos cuando el Señor nos habla de la conciencia, es que nosotros hagamos, ¿qué, hermanos? Nos examinemos a nosotros mismos. En la palabra de Dios nunca nos va a decir que examinemos a otros o que juzguemos a otros, ¿no es cierto? No, y eso es la conciencia. Lo que nos ayuda y lo que nos permite a nosotros enjuiciarnos personalmente en lo que hacemos. Si está bien o está, ¿qué, hermanos? Mal. Eso es la conciencia. Ahora, hay veces, hermanos, y ahorita vamos a ver, cuando dice conciencia cauterizada, ¿saben que hay gente que no tiene conciencia, verdad? Les da lo mismo. ¿Han escuchado el término que dicen, ay, qué persona tan inconsciente? Sí. ¿Por qué, hermanos? Que cuando usamos ese término, nos estamos refiriendo a que esa persona, ¿qué, hermanos? ¿No tiene qué? Empatía. ¿Qué más? Hace lo malo. O sea, que la ha perdido. Ese es el que tiene la conciencia cauterizada. Es de que, hermanos, a un niño, desde pequeño tú le enseñas a tener empatía con otro, ese niño va a crecer como Sociable. si su conciencia siempre le va a estar diciendo que se preocupe por quién, por los demás, ¿sí? Pero si a un niño tú le enseñas a que no le hagas caso, el niño, ¿cómo creen que crece? O sea, en otras palabras, lo que tú le enseñas al niño es lo que él va a hacer, porque estás desarrollando su conocimiento entre el bien y el mal, entre lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Si a un niño le dices, no toques nada, toda su vida siempre va a estar así como que miedoso. Si le dices, no, toma, agarra, mira, este es un martillo, mira, ¿cómo creen que crece esa persona, ese niño? Trabajador, va a saber, va a tener conocimiento. Entonces la conciencia, hermanos, empieza desde pequeño. ¿Por qué actuamos como actuamos ya de grandes?
razones. Una puede ser que el padre, la madre nunca les interesó enseñarle al niño las cosas buenas o hacer lo recto, lo bueno. O puede ser que en un dado caso algo pasó con la persona y que se olvidó y que se le ha metido ese espíritu de error. Es lo que decía la lectura. El Espíritu dice manifiestamente que en los postreros días decía, ¿qué más? Muchos apostatarían de qué más. ¿Y cuánta gente creen que ha apostatado de la fe en este tiempo? Es más, yo les quiero decir, hermanos, y no nos sorprenda, que hasta en la iglesia tenemos apóstatas. Sí, hermanos, en la iglesia hay, o podríamos ser, no sé, pero Jesucristo lo dijo. Dejar crecer juntamente, ¿qué dice? O sea, en la iglesia estamos creciendo juntos. Unos somos trigo, otros somos cizaña, pero hay. Y ahí es cuando dice el Espíritu, dice que seamos inteligentes, dice probad que los espíritus, si son de quién, de Dios. Si te están diciendo la verdad, si te están hablando con la verdad. Dice que estos espíritus, dice el apóstol, los que apostaron de la fe, son aquellos que han escuchado a espíritus de qué decía. ¿Cuáles son los espíritus de error? ¿Cuáles creen ustedes que sean los espíritus de error, hermanos? La mentira, los que esconden cosas. La mentira, los que esconden cosas. Bueno, ¿qué más, hermanos? Espíritus de error. Miren, hay espíritus de error que de repente no nos damos cuenta, pero se nos meten. Y nos hacen actuar de una manera que no debe de ser, ¿verdad? Cuando piensas algo mal en contra de tu hermano, ¿quién te lo está metiendo ese pensamiento? Un espíritu de error, ¿verdad? Y los espíritus de error, o todos los espíritus, hermano, dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra quién, carne ni sangre, sino contra qué dice, sino contra espíritus, potestades de los señores, ¿verdad? O sea, algo hay en nuestro ambiente, hermanos. Esos espíritus no los vemos, pero esos espíritus tienen más poder, tienen poder. Si tú le das esa oportunidad, ese espíritu, ¿qué hace? Entra, ¿verdad? Y te usa como instrumento de qué, hermanos? De maldad. Sí, hermanos, nosotros tenemos dos opciones. Podemos ser instrumentos para Dios, para hacer lo que Dios nos manda, o dos, podríamos ser instrumentos de maldad, para ver a quién le hacemos daño, a ver cómo lo hago enojar, a ver cómo lo molesto, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, si quisiéramos a alguien exhortar a alguien, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo se exhorta a una persona que tú le quieres decir algo? Con amor, con palabras. Pero ¿cómo, hermano? Como hermano. ¿Pero qué dice Cristo? ¿Cómo dijo Cristo? Nos hablemos en verdad. Sí, hermano, pero a lo que me refiero es de que vas, dice el Señor, deja ahí tu presente y que... No ponte a cuentas con él. ¿Con quién? Con tu hermano. Con Él, ¿sí, hermanos? A veces queremos exhortar a una persona enfrente de todos y eso a veces no nos sale bien, porque no está bien hecho. Y eso a veces son los espíritus que nos mueven, hermanos. Si no tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué nos va a hacer, hermanos? ¿Qué nos da? Hacer buenas obras. Nos va a dar la prudencia, nos va a enseñar. Por eso a veces decimos que el Espíritu sea el que nos dirija, para que Él nos detenga. Si ha de salir algo que no va a edificar, mejor qué cosa, que nos salga, ¿verdad? Entonces eso es parte de la conciencia. El Espíritu, si nosotros le damos la oportunidad, el Espíritu va a tomar posesión de nuestra conciencia y nos va a decir lo que tenemos que hacer, cómo debemos de obrar. Hay espíritus de error, dijimos, y también, y a veces hay gente que los escucha, dice ahí. Muchos por eso apostatan de la fe, por eso de repente ya no creen. Porque no, ¿para qué voy? Porque un espíritu de error te está diciendo, ¿para qué vas? Mira, se están peleando entre ellos. ¿Para qué vas? Mira, no le caes bien, le caes gordo. En fin, ¿ustedes creen que el espíritu del demonio quiere que estemos aquí, hermanos? No. Si por el enemigo fuera, ahorita, hermanos, nos pondría a pelear a todos. ¿Y qué va a pasar? Unos se van a levantar y se van a ir y dicen, yo no regreso a esa iglesia. ¿Sí? Eso es lo que él quiere, hermanos. ¿Con quién lucha el enemigo? ¿Con los que ya tienen o con los que están luchando por apartarse? Entonces la lucha, aquí está, el enemigo va a estar siempre tratando de cauterizar nuestra conciencia para que perdamos la fe. Y una vez que se pierde la fe, hermanos, ¿qué pasó? Se ha acabado todo para la persona. No podemos perder la fe. Por eso es que el Señor siempre dice que no falte. Allá en el libro, uno de los apóstoles dice, y cuando venga el Señor, hallará ¿qué? Hallará fe.
la tierra. ¿Y ustedes creen que irá a encontrar? Ojalá que sí sea, hermanos. Y la pregunta sería, ¿hallará fe en mí? ¿Me irá a encontrar con fe o me irá a encontrar dudando? Como que ya dudamos, como que no sé si realmente estoy en la verdadera, porque puros problemas en esa iglesia. Puras divisiones, puros pleitos, y a veces eso es lo que nos empieza a debilitar. Pero si estamos con Dios, si el Espíritu de Dios está ahí con nosotros, no nos va a dejar, hermanos, que los espíritus de error nos metan o nos quieran debilitar. Eso definitivamente es importante para nosotros los cristianos. Vamos a ver, les decía yo, vamos a ver la introducción. Dice que la conciencia, ¿qué es, hermanos? El conocimiento moral, lo que decíamos, saber el bien y el mal. Conocimiento moral de Dios, que Dios da a cada persona. Una voz en nuestro interior que, ¿qué hace, hermanos? Nos indica cuando estamos obrando mal. Pero quiero decirles que también nos indica cuando estamos obrando, ¿cómo? Sí, les ha pasado, hermanos, cuando hacen algo bueno y se sienten bien. Pues es el Espíritu de Dios que nos está diciendo, hiciste lo bueno. Eso estuvo perfecto. ¿Sí? Pero también nos indica, hermanos, nosotros nos va a indicar cuando estamos haciendo mal. La conciencia, por ahí dice, luego dice, es tu conciencia, ¿verdad? Cuando un ruido dice, ay, me espanté, ¿por qué te espantaste? ¿Qué dice? Es que decimos, es tu conciencia. Así tiene la conciencia, ¿verdad? Entonces, a veces la conciencia, hermanos, es la que nos hace a nosotros de alguna manera, hermanos, actuar. Dice, Jesucristo dijo allá en el libro de Mateo, dice que de la abundancia del corazón, ¿qué, hermanos? ¿Pero de cuál corazón habla ahí? ¿No es de la conciencia? Sí, hermano, no está hablando del corazón que bombea sangre, porque ese corazón no sabe nada. Él nomás sabe que su trabajo es estar bombeando sangre. No, el corazón realmente lo tenemos aquí, hermanos, en la mente, en tu conciencia. Tu conciencia te va a dictaminar. Es más, la conciencia te dice que ahorita tienes que estar sentado escuchando. Pero a veces la conciencia también te va a decir que no necesitas escuchar, que necesitas salirte, que necesitas ir a hacer otras cosas. Eso la conciencia está dictaminando. Y cuando nosotros tenemos la conciencia de Dios, sabemos lo que debemos de hacer. Sabemos que debemos obedecer a Dios en sus mandamientos o normas. Que si el mandamiento dice, el primero, ¿cómo dice? No tendrás que. Entonces eso nos dicta en nuestra conciencia y nos recuerda. Acuérdate que Dios te dijo que no tengas dioses extraños, que no tengas otro Dios que no sea Él. Acuérdate de esto. Entonces, y cuando no, hermanos, cuando no tenemos esa conciencia, pues se nos olvida. Y nos olvidamos de lo que, miren lo que dice hablando sobre la ley en Romanos. Vamos a ver Romanos 2:15. Y es que la palabra de nuestro Dios, hermanos, está para llegar a nuestro corazón y hacernos entender de alguna manera, hacernos comprender que lo que Dios quiere para nosotros es solamente lo bueno, que tengamos el bien. ¿Ya estamos ahí? Fíjense lo que dice 2:15. Dice, mostrando la obra de qué, hermanos? De la ley escrita ¿en dónde? Nuevamente, ¿cuál corazón? ¿Dónde está la ley? ¿Sí? Y no se trata de que te la sepas de memoria. Bueno, eso es un paso. Si te aprendieras la ley de memoria, es mucho mejor, porque esto te da, y no es para que uno diga, ay, no, es que ya me la sé y me creo mucho. No, al contrario, eso te va a ayudar. Si te la sabes de memoria, te va a ayudar a que la recuerdes, ¿qué, hermanos? Todos los días. El mandamiento dice, no robarás, o no debo de tocar lo que no es mío, ¿verdad? Pues a veces se le puede hacer fácil. Cuando se los enseñamos a los niños también, no debes de tocar lo que no es tuyo, no debes de robar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia que uno de nuestros hijos sale con cosas de la tienda? ¿Y qué hacemos? Que pues ya se los trajo el niño. Ay, no, qué vergüenza regresar a la tienda. Que se los lleve ya. ¿Qué creen que le acabamos de decir al niño? No pasa nada. Pues que no pasa nada, vuélvelo a hacer, con que no te vea nadie. No. ¿Cuántos de nosotros tuvimos esa experiencia y hemos regresado con el niño a la tienda y le damos una lección ahí? ¿Y qué creen, que lo va a volver a hacer? No lo va a volver a hacer, porque aprende entonces su conciencia empieza a saber que eso no lo debe de hacer.
Porque la ley está escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. Y si está escrita, no nada más me va a decir a mí que no robe, sino que ni mis hijos tienen que robar y tengo que enseñarle lo mismo que el Señor me ha enseñado. Ahora, puedes o decirle a otra persona que no robe, sí lo puedes decir. ¿Lo podrás convencer? Tal vez no lo sé. Depende cómo se lo digas también, ¿verdad? Pero lo que dice el apóstol, dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones, dando testimonio juntamente, dice, ¿qué cosa? Sus conciencias, ¿ven? De lo que tú has aprendido es lo que vamos a dar testimonio. Dice, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con ¿qué? Entonces hay dos cosas aquí, hermano. Dice una, vamos a dar testimonio. ¿Cuántos de ustedes creen, hermanos, piensen ustedes, ¿cuánto creen ustedes que sus patrones les confían? ¿Ustedes tienen patrones que les tienen confianza? Sí, muchos trabajan, ¿verdad? ¿Creen que les tiene confianza su patrón? ¿O no? Todavía no. Sí, ¿verdad? ¿Por qué les tiene confianza su patrón? O los puede dejar, hey, te voy a dejar, ahorita vengo. Se va sin preocupación el patrón. ¿Por qué? Porque te conoce y sabe que vas a hacer ¿qué? Lo correcto. Lo correcto. Lo mostrado. ¿Sí, hermanos? Cuando una persona, miren lo que cuesta, ¿cuánto tiempo creen que cuesta construir confianza con una persona? ¿O ustedes confían en alguien luego? No, se toma mucho tiempo para construir esa confianza con una persona. Y en todos los aspectos, afuera y aquí adentro. Y cuando esa confianza es defraudada, ¿qué creen que en cuánto tiempo se pierde la confianza? Lo que te toma a veces muchos años construir con un error que cometamos, porque no usamos la conciencia que Dios nos ha dado, eso nos puede costar mucho. Y el testimonio que dábamos, ahora en lugar de dar un testimonio, ahora lo que sucede es que el nombre de Dios es ¿qué, hermanos? Es blasfemado por causa de ¿quién? De nosotros. Y más porque si saben que somos cristianos, si saben que vamos a la iglesia, si saben que predicas, entonces el nombre de Dios viene a ser blasfemado. ¿Y nosotros qué nos acarreamos, hermanos? Condenación para nosotros, porque es muy difícil, hermanos, y a veces pensamos que con venir y pedirle perdón a Dios y ya. No, hermano, Dios nos va a llamar a cuentas. Salud. Dios nos va a llamar a cuentas y ahora es el momento que desarrollemos esa conciencia buena. Dice, dos cosas decíamos: una, para que demos buen testimonio, dando testimonio juntamente sus conciencias, ¿verdad? Unos haciendo el bien, pero también dice acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con ¿qué? Sí, aquí ahorita lo podemos hacer. La conciencia, a lo mejor, hasta, fíjense, hablaba mi hermano una cosa, un espíritu de error y bien grave que veo en este mundo, es el espíritu de mentira. Que a veces se hace fácil decir mentiras, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Dice tu patrón. Vale que le digas la verdad, que a veces hay gente que dice mentiras. Se hace fácil, no creo que, y está bien, a lo mejor el patrón nunca va a saber que le mentiste, pero el más importante sí lo sabe. Está ahí arriba escuchando todo. Los ojos de Jehová y del Salmo están en todo lugar, mirando a quién, dice, a los buenos y a quién, y a los malos. A todos nos está mirando, sus oídos nos están escuchando. Entonces, cuando nosotros esa conciencia no la desarrollamos con el conocimiento de que Dios nos ha dado, allá fíjense, hago un ejemplo de la consecuencia, ¿no? Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los formó, los puso en el huerto del Edén. Y allí en el huerto del Edén, Dios les dijo, ¿no? De todo árbol, ¿qué les dijo? O sea, les está enseñando, les está dando conocimiento, ¿no? De todo árbol, ¿sí o no? De todo árbol comerás del huerto, ¿no? Puedes comer. Dice, pero más del árbol que está ahí, de la ciencia, ¿de qué dice? Del bien y del mal, que no comerás. ¿Tenían conocimiento no ellos de que no deberían de comer de ese árbol? Entonces, cuando no, su conciencia, hermanos, la perdieron y fueron a comer de ese árbol, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué hubo? Hubo una consecuencia, que perdieron todos sus beneficios, perdieron todo lo que tenían ahí, hermanos. Y ahora por causa de ello, de eso, pues ahora el hombre tiene que sufrir la consecuencia también. Pero Dios nos da la oportunidad
¿verdad? Dios ha venido ya a levantar ese pecado y nos da la oportunidad de que nosotros ahora también pues alcancemos el plan divino de Dios para nosotros. Pero para eso dice el verso que si algunos nos excusamos, pues siempre va a haber la excusa. No, es que siempre hay excusa. No, es que por esto, es que ¿por qué, hermano? ¿Por qué no viene? No, hermano, es que por eso. O sea, siempre que tratamos de excusarnos, ¿no? Es la conciencia que te está, dice, unos dan buen testimonio, otros excusan. Otros dan excusas, dice, acusándose y excusándose unos con otros. Dice el verso 16, en el día que juzgará el Señor, ¿qué cosa? Lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Por quién dice? Va a llegar un día, hermanos, en que todo lo que nuestra conciencia ha recapitulado, todo lo que guarda, todo lo que tiene, el Señor, ¿qué dice? Lo va a juzgar. El Señor va a venir y va a hacer un juicio, porque ya no vamos a ser ignorantes. Por eso dice, conforme a mi evangelio, conforme a lo que se ha predicado. La ley aplica al que ya conoce las cosas. La ley no aplica al que no conoce, ¿verdad? Si no conoces sobre la ley, eres ignorante, pues la ley no te puede castigar, o no te puede castigar conforme a esa ley. Pero ya una vez que conocemos más el evangelio como dice el apóstol Pablo, entonces ya somos responsables cada uno de nuestros actos, de nuestros hechos. No podríamos echarle la culpa a los demás. Es que ya somos adultos. Y por eso hay que enseñar a los niños de chiquitos a que no se excusen, a que no busquen, ay, es que ¿por qué no fuiste a la escuela? Ay, es que no te excuses, di la verdad, no quise ir, no tuve ganas. ¿Por qué no hiciste esto? Diga la verdad, porque cuando empezamos a dejarlos que se excusen, entonces cuando la persona crece ¿con qué, hermanos? Puras excusas. Con esos mismos hábitos, excusándose siempre. ¿Por qué no por esto? ¿Por qué no hice por esto? Siempre hay excusa. Entonces, siempre es bueno, hermanos, quitarnos la excusa de nuestra vida. Dice el desarrollo. Una de las características de una conciencia cauterizada es hablar mentiras, lo que decíamos ahorita. La persona pierde sensibilidad, no siente ningún remordimiento por lo malo que hace, deja de discernir entre ¿quién, hermanos? Entre el bien y el mal. Hermanos, he conocido gente que se le hace bien fácil decir mentiras. Y lo he visto, mucha gente, hermano, mucho de todo, ¿no? He visto muchos ejemplos. Y a veces me ha tocado y le digo, oye, te estoy viendo. Yo te vi. No, yo no. Un día, ¿verdad? En el trabajo tenemos prohibido poner unas basquetas que usamos en las freidoras, ponerlas arriba. Y el muchacho la puso y yo le dije, oye, no puedes ponerla. Y apenas lo acaba de hacer. No puedes poner esa ahí. Y dice, no, yo no la puse. Pero te estoy viendo, te acabo de ver. Y no, yo no la hice. Entonces, cuando he visto gente, hermanos, que le están mostrando que es él el video. ¿Y qué dice? No, si yo no soy. Seguro, pero mira, es tu cara. No, yo no soy. O sea, niegan todo. Hablan mentiras, se les hacen fácil, hermanos. Y eso, cuando pierden totalmente, dice ahí como a lo que lleva el título de la mente cauterizada. Pierden, hermanos, no hay remordimiento para hacer cosas. He visto muchos casos, hermanos, de gente que ha cometido cosas atroces, pero no tiene ningún remordimiento. Y hay muchos que hasta dicen, y lo volvería a ¿qué? Hacer. O sea, pierden totalmente ese remordimiento, no lo hay. Vamos a ver Hebreos capítulo 5. Vamos a ver que les voy a dar unas clases de conciencias que hay. Les digo, hay varias, ¿verdad? Una de ellas, en lo que buscamos Hebreos, se le llama la conciencia cierta. ¿Cuál es esa conciencia cierta, hermanos? Dice la definición de la conciencia cierta, hermanos, es que la persona, dice, está convencido, una persona que tiene conciencia cierta, está convencido sin lugar a dudas de que una acción es buena o mala. La conciencia cierta es la que sabe qué es bueno y qué es qué, hermanos. ¿Cuándo creen que el ser humano llega a desarrollar esa conciencia? Hacer bien. ¿Perdón? Por medio de la ley, ok, haciendo el bien. Pero ¿a qué altura de la vida del hombre, a qué etapa del hombre él llega a tener esa conciencia cierta? ¿Cuándo qué? No. Cuando
No, en la vida literal del hombre, hermanos. Allá es que la palabra de Dios es clara. Cuando llega al conocimiento de la conciencia cierta, que sabe, ve la definición, estar convencido sin lugar a dudas, ¿verdad?, de que una acción es buena o es mala. Cuando ya tienen razonamiento, que ya saben hacer diferencia de una cosa y la otra. ¿Cuándo creen que empieza la persona a tener ese razonamiento de discernir entre lo bueno y lo malo? Sí, así lo dice la palabra, ¿no? ¿No dice la escritura? ¿Dónde entra la maldad? ¿Desde cuándo? Sí, hermano. El joven, los jóvenes que ya llegan a una cierta edad ya empiezan a saber lo que es bueno y lo que es malo. Ya desarrollaron la conciencia cierta, que es la que ya sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ya no hay duda. El muchacho sabe cuando hizo algo malo, ¿sí o no? Sabe que se va a meter en problemas. Ahora, eso es cuando el niño se desarrolló en la conciencia cierta, dice que sabe diferenciar entre lo bueno y qué, y lo malo. Hay muchachitos que yo he visto, hermanos, de veras he visto, muchachitos que han crecido sin que se les haya enseñado. ¿Y qué creen? Para ellos todo es qué, para ellos todo es bueno. Y tú le dices, oye, te va a hacer daño eso, no hagas esto, o no. ¿Y qué dice el muchacho? Que no. No te hace caso porque a él nunca le enseñaron lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo. Por eso es que hay muchachos hasta en nuestra iglesia que a veces si no ponemos ese cuidado de enseñarles a discernir entre lo bueno y lo malo, cuando crecen llega una edad de que para ellos todo es igual, todo es normal, ya no quieren hacer, no saben lo que es bueno, no saben lo que les va a traer el beneficio. Entonces la conciencia cierta es esa. Ahora, hay otra conciencia, otro término, que es la conciencia, se le llama la conciencia dudosa, ¿verdad? ¿Cuál es esa conciencia? Pues la palabra lo dice. Cuando no se puede elegir, hermanos, entre lo bueno, entre buenas y malas ¿qué? Decisiones. Hay gente, hermanos, que inclusive dice, oye, es que, ¿cómo ves? El consejo. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado esa conciencia, hermano, cierta. Ha desarrollado una conciencia dudosa, que para todo tiene que, ¿lo haré o no lo haré? ¿Podré o no podré? ¿Estará bien o estará mal que lo haga? ¿Cómo ve, hermano? ¿Sí? Aquel que siempre viene y va, hermano, ¿cómo ve? ¿Usted cree que esté mal que yo haga esto? Ha desarrollado una conciencia ¿qué? Dudosa. ¿Y por qué se desarrolla esa conciencia dudosa? Tal porque no le enseñaron lo correcto. Puede ser porque no le enseñaron, ¿verdad? Pero la más grande es porque no escudriña las escrituras. Porque la respuesta a todas nuestras preguntas aquí está, ¿verdad? Entonces desarrolla esa conciencia dudosa. Ahora, la otra que les quiero decir se le llama conciencia laxa. ¿Han oído esa palabra laxa? Casi no se usa, hermanos, pero tiene su definición. Laxa quiere decir que está flojo. Cuando dice, hey, ese mueble está laxo, quiere decir que está como flojo, no está apretado, no está asegurado, carece de rigidez o de tensión. Hay poleas que usan cinturones, ¿verdad? Y ya se dice, oye, creo que el cinturón está laxo. O ¿cómo le llaman, hermanos? Sí, le llaman, tiene otro nombre, se me acuerda. La banda que usa las poleas. Dice esa banda está laxa. Quiere decir que no tiene tensión, está flojo. La conciencia laxa, hermanos, ¿saben cuál es? Cuando los errores no ven graves. Gracias, hermano. Cuando alguien piensa, no creo que esté mal, lo voy a hacer. No creo que pase nada. La conciencia laxa cuando no ves que es pecado. Cuando tú sabes que estás haciendo algo, pero tú crees que no hay pecado. Esa es la conciencia laxa, hermanos. No estamos, por eso dice el apóstol Pedro, está ¿cómo? Templados y qué? Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente, viendo a quién se devora, quién se lleva. Porque no estamos templados. El que está templado está tenso, ¿no, hermanos? Para eso se templa el fierro. ¿Sí? Ustedes ven que lo meten al fuego, lo sacan y le pegan y lo meten ¿a dónde? Al aceite.
y luego lo meten otra vez a donde, al fuego, y lo sacan y le siguen dando forma y al aceite y lo meten. ¿Cuántas veces han visto ustedes han visto cómo se hacen los cuchillos, los machetes, así se hace? El herrero toma un pedazo de fierro y lo mete que está caliente al rojo vivo y lo va sacando, y no me acuerdo cómo se llama el yunque, gracias, el yunque. Lo pone y le empieza a pegar con el marro y le va dando forma, y una vez que ya ve que se enfrió, ya no puede, lo mete otra vez y así el proceso hasta que lo hace. La palabra de Dios es lo que hace con nosotros. Para no desarrollar una mente cauterizada, tenemos que estar dispuestos a que la palabra de Dios nos esté pasando por ese proceso, que nos esté dando forma, que nos esté templando. Pero si no estamos templados, viene cualquier cosita y es ahí cuando ya nos debilitamos y empezamos a ver que, ay, no creo que pase nada si le entro ahí al intercambio que va a haber ahora, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Al pool, o no sé cómo, ¿qué hacen? Al intercambio de Navidad. No creo que pase nada, pues de todos modos vamos a trabajar, vamos a hacer una comida de acción de gracias, tráete un pavo. No creo que pase, no hay problema. Cuando tú empiezas a tener esa conciencia laxa, no empiezas a ver ningún error en lo que haces. Y alguien a lo mejor te puede decir, hermano, está mal eso, y tú dices, no, exageran fariseos. O sea, empieza uno a excusarse, es cuando dice la palabra, nos acusamos y nos excusamos, ¿verdad? Entonces, esa conciencia que Dios nos ha dado, tenemos que tener cuidado que la desarrollemos de una manera, hermanos, que sepamos lo que es bueno y lo que es malo, pero no solamente que lo sepamos, porque dice el apóstol Pablo, que no seamos, ¿qué, hermanos? Oidores, ¿qué? Olvidadizos, sino que seamos, ¿qué? Hacedores de la palabra. Conciencia cierta, conciencia dudosa, conciencia laxa. Vamos a ver Hebreos, ya estamos ahí, 5, verso 14. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento de quién, hermanos? Del bien y del mal. ¿Cuál es la vianda firme? La que no se dobla. ¿La que, perdón? La que no se dobla. Sí, la que no se dobla. La vianda firme, por ejemplo, en las predicaciones, en los hermanos que predican. Hay hermanos, decía, hermano, a todos se nos han dado dones. No todos predicamos igual. Hay hermanos que predican, ahí lo dice, tienen don de profecía. Otros no lo tenemos. Otros hermanos tienen don de exhortación y otros no la tenemos. Pero a veces quisiéramos que todos predicaran como. Y no, hermanos. Hay hermanos que dan vianda firme y a muchos no les gusta, les cae mal. ¿Por qué les cayó mal esa comida firme? No han ejercitado. Porque no han ejercitado, ¿qué dice la escritura? Los sentidos. Porque cuando ejercitamos el sentido de discernir entre el bien y el mal y conocerlo, el hermano puede decir su predicación y no nos va a llegar. No nos va a doblar, no nos va a hacer dudar. O sea, sí estamos entendidos, hermanos. Porque la vianda firme, dice ahí, no es para todos. Es solamente para quién. Para los perfectos, dice ahí. ¿Verdad que sí? ¿Cómo dice su definición, no? Los que tienen madurez. Oh. Porque hay una definición diferente. Para los que han alcanzado madurez. Para los que han alcanzado madurez, hermano. ¿Sí? Una persona que es madura tiene una conversación con otra persona madura y no va a haber ningún problema. Le va a decir, oye, les comento, a mí me pasó algo en la semana. Me pusieron en una posición que no me gustó. Me pondría una situación medio apretada. Y entonces, como persona madura, al día siguiente le hablé a la persona y dije, hey, quiero decirte algo. Mira, no me gustó la posición en la que me pusiste. Me hiciste ver así, o sea, ya empezamos a hablar. Y honestamente, yo soy de las personas que mi personalidad es muy dura. A veces se podría ver, ¿no? Hay muchos. No todos tenemos la misma personalidad. Yo conocí un hermano que hasta pegaba en el púlpito y hacía, predicaba de una manera. Porque era su personalidad, ¿no? Entonces la persona como madura nunca lo tomó personal ni se enojó. Al contrario, me escuchó y me dijo, perfecto. Está bien, discúlpame, perdona, no lo pensé yo así y no lo tomes así. Y empezamos a platicar. Cuando la persona está madura,
puede tener una conversación sobre un conflicto o algo. Ahora, yo siempre he dicho que cuando hablamos de conflicto, pensamos que es pelear con el otro. Tuve un conflicto, me agarré. No, eso es otra cosa. El conflicto te ayuda a madurar. El aire con el árbol tienen un conflicto, y si el árbol no tuviera ese conflicto con el aire, ese árbol no echa, ¿qué, hermanos? Raíz. Y entonces con cualquier vientecito, ese árbol, porque no tuvo conflicto. Pero cuando un árbol tiene conflicto, es difícil que el viento lo tumbe. Los hace crecer juntos. Para que un árbol crezca, tiene que tener, hermanos, viento, para que sea maduro, fuerte, firme. Y así nosotros, cuando nosotros en lo espiritual no estamos perfectos, no tenemos esa madurez que se necesita, cualquier cosita, hermanos, no, hermano, yo a lo mejor ya ni voy. ¿Para qué voy? Mira cómo se pone, no importa, no te va a tumbar. Que el hermano se ponga como se ponga. En el ministerio hay hermanos que son duros, hermanos, para predicar, y a muchos no les gusta. Es que es muy, es que se pasa. No, es que si te está molestando es por algo. Cuando tú hagas lo bueno y lo recto, lo vas a ver normal. O sea, qué bien que el hermano exhorta de manera para que nos ayude, que no se nos olvide. Entonces, la conciencia, dice el Señor ahí, que es la vianda firme, la palabra fuerte, es para los perfectos, para los que, dice, por la costumbre, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de qué, y del mal. Si sabemos y conocemos, oye, si ya sé que el hermano se enoja porque yo le hago esto, pues ya no lo hago. Pero ese es el perfecto. El que no tiene, hermanos, esa madurez, ¿qué hace? Ahora, para que se le quite, se lo voy a hacer más si le molesta, para que se le quite, lo voy a hacer. Y a veces pensamos que el mal se lo haces al hermano. Pero ¿a quién creen que le hacemos el mal? Nosotros mismos. Sí, hermanos, o sea, porque ahí es cuando ya la ley no entra en vigor en nosotros, no actúa, no hace lo que debería de hacer. Ahora, les decía, ya dimos tres clases de conciencia. Ahora, hay otra, hermanos, otro tipo de conciencia, la conciencia correcta. Está la conciencia correcta, la errónea, está la escrupulosa y está la delicada. Miren, vamos a ver la conciencia correcta. ¿Cuál es la conciencia correcta, hermanos? La que nos dice, y esa es de la que habla el Espíritu, la palabra de Dios. La conciencia correcta es la que nos dice cuando algo que vamos a hacer o que hicimos ha sido una buena elección, una buena decisión. O también nos dice cuando la decisión que tomamos estuvo como mal. Esa es la conciencia correcta, ¿verdad? Que nos enseña entre lo bueno y lo malo, y que la decisión está de acuerdo con lo que es realmente según la ley objetiva, que es lo que hablaba el apóstol, vimos allá en Romanos, en el apóstol nos hablaba en 2:15. La que nos enseña, hermanos, lo que si es conforme a la ley. La decisión que tomaste estuvo, ¿alguien le ha pasado que alguna vez hace algo y luego la conciencia nos dice, estuvo mal? Y luego uno dice, ay Señor, perdona, estuvo mal lo que hice. ¿No nos ha pasado? No sé, a mí sí me pasa, ¿no? Me pasa cuando de repente me doy cuenta de lo que hago y digo, ay Señor, la regué, perdóname Señor. O sea, nos dobla, nos humilla esa conciencia, la correcta, decirnos si estuvo bien o mal. Entonces vemos ahora la conciencia errónea. La conciencia errónea es aquella que juzga algo incorrectamente, ¿sí? Hay muchas veces que nos dejamos llevar en alguna decisión o en algo, juzgamos erróneamente. ¿Y por qué juzgamos a veces erróneamente? Cuando piensas que el Señor dice que hay de aquel que a lo bueno dice que malo y a lo malo llama bueno. ¿Sí lo dice la Escritura? Esa es la conciencia, la errónea, la que a veces se equivoca al juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. Hay mucha gente en este tiempo que hay cosas que están mal, pero para ellos no le ven nada de malo. En la iglesia pasa mucho, hermano. Es que es que exageran los hermanos, que se fanatizan, se lo toman muy en serio. Y yo en una ocasión siempre he dicho, ¿cómo no tomármelo en serio? ¿Ustedes creen que Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz, no lo tomó en serio? ¿Habrá sido un juego para Jesús morir en la cruz? ¿Y por qué murió? Por nuestra culpa.
El Señor no conoció pecado, nunca se halló engaño, dice la Escritura, ¿en qué? En su boca, más sin embargo, tuvo que llevar pecado, hermanos. Lo cargó. ¿Sabían ustedes, hermanos, que lo llevó en la cruz? ¿Cuándo llevó el pecado de nosotros en la cruz? ¿Cuándo? ¿En qué momento de su muerte llevó el pecado, hermanos? Expresión. Padre, también has abandonado. Cuando los cielos dice que hubo, ¿qué, hermanos? Nieblas. Ahí, hermanos. Esas tinieblas fueron por una razón. No nada más porque sí. Ahí, hermanos, porque Dios no podía ver a su Hijo llevando, ¿qué? Pecado. Y ahí lo llevó Él por nosotros. Entonces, cuando a veces decimos, ay, hermanos, en la tumba me dicen, no, es por todo lo debemos tomar en serio. Ahora, la conciencia errónea nos ayuda, les decía, nos dice cuando juzgamos erróneamente, cuando pensamos que lo bueno está malo, y cuando pensamos, ay, el hermano está mal, ay, creo que es que él piensa. No, a veces tenemos una conciencia errónea y tenemos que sacar. Está la conciencia, dijimos, ya vimos la cierta, la dudosa, la laxa, y está la conciencia escrupulosa, hermanos. ¿Cuál es esa? Lo contrario de la laxa. Lo contrario de la laxa, cuando la conciencia que juzga que hay pecado donde realmente no, la conciencia esa es la que donde no hay pecado, donde dice ahí el hermano está mal, pero a veces juzgamos porque nos dejamos ya no por ver realmente. Vamos a examinar si está mal, lo corregimos, y si está bien, lo corregimos, pero a veces nos dejamos llevar porque es que yo creo, es que yo pienso que no está mal. Yo no creo que hagan, y es cuando ya empezamos así, hermanos, ya ahí hay un problema. Entonces, podemos tener una conciencia escrupulosa, hermanos, ¿verdad? ¿Esa fue la que estábamos viendo, la escrupulosa? Sí, la que dice que significa que la conciencia que juzga que hay pecado donde realmente no lo hay, o que juzga que algo es pecado mortal cuando es solamente un pecado venial. Se les llaman pecados veniales también. Entonces, cuando hay esa conciencia, hermanos, pues también tenemos que tener cuidado. Para evitar todas estas cosas, siempre hay que, lo que dice la Escritura aquí, permanecer, hermanos, tener los sentidos bien ejercitados en la palabra de Dios, en la ley de Dios, lo que es y lo que no es, porque a veces podríamos hablar una cosa por la otra y no estamos ejercitados, y eso es importante, hermanos. Vamos a ver el cuaderno nuevamente. Dice el desarrollo en el segundo párrafo. Es importante reconocer, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, porque en una persona con conciencia cauterizada es capaz de amenazar y de atentar contra la vida de alguien, inclusive en algún hermano, y creer que en su mente está haciendo, ¿qué, hermanos? Está haciendo. Vamos a ver Juan 16, verso 2. La conciencia cauterizada es aquella, hermanos, que, como dice ahí el cuaderno, hermanos, a veces ya hasta se pierde y es capaz de hacer cualquier cosa. 16, verso 2 dice, os echarán ¿de dónde? De las sinagogas. Y aún viene la hora, dice, cuando cualquiera que os matare, pensará que hace, ¿qué, hermanos? Hace un servicio a Dios. Sí, hermanos, ¿cómo? Lo que hizo Pablo. Lo que hizo Pablo. Ese es el ejemplo más grande. Y yo pienso, hermanos, que todo lo que está aquí tiene un sentido. Y por algo Dios también permitió que Pablo llegara para que entendiéramos a lo que se refería. Pablo dice que perseguía a la iglesia con tanto esmero, hermanos, y él pensaba que estaba haciendo servicio a ¿quién? A Dios. Mas sin embargo, después que conoció a Jesucristo, se dio cuenta que estaba mal. Su conciencia cambió, su forma de pensar, y a veces eso es lo que debemos de hacer. Y está bien que hiciste lo malo, pero deja que la palabra de Dios, deja que Jesucristo te evangelice para que cambies y para que ahora, así como Pablo dice que lo que él hacía antes con tanto esmero, ¿verdad? Con tanto, dice ahora, esa misma energía la utilizaba para predicar a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros también deberíamos dejar que el Señor, si antes era como era, que antes era peleonero como Pedro, ¿verdad? Que era agresivo, tenía un carácter fuerte. Ahora ese mismo carácter lo utilizaba allá cuando se paró. Ustedes que les habló bonito, cuando dijeron están borrachos y Pedro se levantó a predicar. ¿Cómo creen que les habló? Suavecito, con autoridad. Varones, hermanos, no está, esos que están aquí no están borrachos. Esa es la hora tercera, la hora, ¿cómo van a estar borrachos? O la hora de nona, ¿verdad? Del día, ¿verdad? Y entonces les habla con autoridad y miren, hermanos, ¿cuántos no convirtió? Porque a veces, hermanos, no usamos la misma energía. Sí, yo siempre tengo un dicho, ¿no? Digo,
Porque a veces digo, ay, ¿por qué la gente para lo malo son inteligentes? Son buenos para hacer lo malo. ¿Por qué no usan eso para hacer lo bueno? ¿Sí han conocido gente que para lo malo es buenísima? Y dice uno, bueno, ¿y por qué no para lo bueno no eres igual? Porque la gente no tiene la conciencia, no tiene el conocimiento de Dios todavía. Pero cuando nosotros llegamos al conocimiento, tiene que cambiar, tiene que haber un cambio en nosotros, porque si no hay cambio, quiere decir que entonces estamos siendo, ¿qué hermanos? Cizaña. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos nada más aquí porque pues así nos enseñaron y por costumbre, no por amor. Dice, sigue diciendo el cuaderno, y la conciencia cauterizada, hermanos, como digamos, Pablo, hermanos, estaba seguro de que estaba haciendo lo bueno. Él no se imaginaba, hermanos, que estaba, su conciencia le decía que estaba bien. Ahora, otra de las cosas que nos dice el Espíritu claramente, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, dice, serán promotores de cosas malas, como qué, hermanos, como el paganismo. Muchos hermanos en la iglesia todavía se promueve todavía cosas que no debería de haber en la iglesia, como es que las bodas de plata, los cumpleaños. Es que increíble cómo varones que han conocido el evangelio, que predican y todo, y muchas veces suelen caer en esas cosas de celebrar que el cumpleaños. Yo apenas, hermanos, pasó y en la oficina siempre aparece ahí en las tiendas de los que cumplen años. Y yo hace unos años en la oficina mandan le llaman un newsletter, un periódico que mandan a todas las tiendas reconociendo los cumpleaños de todos. Y hace unos años me tocó y yo hablé con la que se encarga de eso y le dije, mira, por tu papi, por favor, yo no celebro cumpleaños. Y ya hemos platicado, me preguntó por qué y todo, le expliqué, le dije, no, yo no celebro y todo. ¿Y qué? ¿Saben que me respetan, hermanos? Este año fue y me dijo, oye, te quería decir, para que sepas nada más, dice, no te puse ahí, dice, porque ya sé que tú no celebras cumpleaños. Dije, no, perfecto, te lo agradezco mucho. Porque se presta, hermanos. No falta quien te empiece a mandar mensajitos en Facebook, ¿ya? Los que no, y cuándo somos a veces para decir, hey, yo no celebro cumpleaños, pero no celebro cumpleaños, o sea, yo no, a veces hasta he visto hermanos en sus redes sociales que siguen la corriente, no, pues muchas gracias, y tienes que invitar el pastel, ya sabes, o sí, y como que le siguen la corriente. ¿Por qué? Porque la conciencia, hermanos, no les dicta otra cosa, ¿sí? No, es que se promueve el paganismo. No le caso al hermano, tenemos que celebrar, pues. No, dice la palabra de Dios que no es mejor el día de qué, hermanos, de la muerte. mejor el día de la muerte que el día de qué. ¿Por qué celebramos la muerte de Cristo, hermanos? ¿Y por qué no celebramos el nacimiento nosotros? Por algo, ¿no, hermanos? ¿Perdón? Así lo instituyó el Señor. Tiene una razón, porque cuando se celebran esas cosas se pierde, hermanos. A veces no, es que es bueno darle gracias. Bueno, dale gracias a Dios tú, pero no tienes que hacerlo en público. No, acuérdate, todo lo que hagas en secreto, Dios te lo va a recompensar. ¿En qué dice? Público. Entonces, los que dicen el que promueve el paganismo, es claro, dice, en los posteriores tiempos los que apostatan de la fe son los que ya no creen. Pero es que no tiene nada malo que se haga esto, que se haga el otro. Y a veces se llega a ese mal. Paganismo, dice, llevando una máscara de santidad, pero están llenos de falsedades, de inescrupulosos, teniendo la conciencia entenebrecida, no se darán cuenta que mentir está mal. Vamos a ver Juan 8:44. Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hablando sobre el mentiroso, ¿no? Dice, vosotros de vuestro padre, ¿qué dice? El diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis, ¿qué dice? Hacer, cumplir. Él dice, homicida ha sido desde el principio y no permaneció la verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿qué dice? ¿De suyo qué? Habla porque es mentiroso y es el padre ¿de qué? De mentira. Muchas veces no nada más hacemos, sino que queremos jalarnos a los demás. Muchas veces no nada más yo quiero que a mí me caiga mal el hermano, sino que quiero que a todos les caiga mal. Entonces mi conciencia me hace que yo empiece a hablar en contra del hermano con los demás, para que cuando ya
Todos le caen mal, hermano. A veces ni lo conocemos al hermano, pero nos cae mal. Y eso, hermanos, es el que promueve todas estas cosas. A veces el espíritu de error es el que nos entra y nos hace que promovamos estas cosas, siempre haciendo lo malo. 1 Timoteo capítulo 4, y ahí es cuando tiene que entrar en la palabra de Dios a obrar en cada uno de nosotros. Y a veces no nos gusta, hermanos, porque pues a quién les gusta, ¿verdad? El que está haciendo mal no quiere que le rectifiquen. Entonces a veces nos cuesta. Capítulo 4, ya estamos ahí, verso, era la lectura que teníamos, el que tuvimos. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando, dice, a espíritus de error y doctrinas de ¿qué, hermanos? De demonios, que con hipocresía hablarán, ¿qué, hermanos? Mentira, teniendo como la conciencia. Y ahí, hermanos, tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener el cuidado nosotros de que no vayamos a caer a contaminarnos con lo mismo. Allá el apóstol dice que hay de aquellos, ¿verdad? Hablando sobre aquellos, y dice, y no solamente las hacen, más aún que dice, ¿consienten a quién? A los que las hacen. ¿Para qué los consienten a veces? Dice, como yo estoy mal, para que no me diga nada. Lo vamos a dejar que lo haga, así pues no tiene nada que decirme, yo también tengo algo en él. O sea, eso, hermanos, esa conciencia es de la que habla, hermanos, aquí. Nos mueve el espíritu de error. Vamos a ver Hechos 20:30. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. 20, ya estamos ahí. El verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas como, hermanos, perversas, para llevar ¿qué? Discípulos tras ¿qué? Hermanos, ¿han visto en este tiempo cómo se levantan hombres que hablan cosas perversas? ¿Para qué? Dice ahí. Solamente para acarrear gente. En la iglesia lo hay, hermanos. Hombres que se levantan y hablan en contra de los demás hermanos, al final yo siempre he dicho, al final de todo el tiempo, el Señor va a venir, ¿a qué va a venir? A hacer un juicio. Y el que hizo lo bueno, Dios le va a decir, venid bendito de qué? De mi Padre, heredad del reino. Ahí nos va a hacer un juicio. Es más, ahí les decía yo en una ocasión, nos va a pasar, hermanos, haz de cuenta que nos va a poner a lo mejor nos va a poner un reflector, ¿cómo se llama? Un proyector. Y ahí dice, mira, esta fue tu vida. Empieza a explicarme y va a haber tiempo, porque ahí se acabó el tiempo, ya no va a haber tiempo. Ahí todos vamos a pasar y nos va a decir, a ver, explícame, ¿qué quieres? ¿Qué hiciste aquí? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué esto? Y vamos a tener que dar, ¿qué, hermano? Cuenta. Y conforme a lo que hayamos hecho, el Señor va a decir, pues, pásale. Pero si no tuvimos suficientes obras que nos puedan justificar o que podamos, porque el Señor dice que cuando convertimos a alguien de su error, cubrimos, ¿qué dice? O sea que ahí llevamos una ventaja. Por eso es bueno a veces convertir gente, sacarlos del error, porque imagínense, hermanos, multitud de pecados, quiere decir que son muchísimos. Pero ¿y si no? Qué triste nos va a decir. Tengo una pregunta, perdón. Sí. Por ejemplo, usted acaba de tocar el tema de que si salva a una persona o lo lleva al Señor, salva multitud de pecados. Pero si usted, por ejemplo, yo de conocimiento sé que tengo muchos pecados, ya me salvé muchos pecados con Dios, ¿right? Por traer un alma. Pero sé que tengo que hacer lo correcto y sigo haciendo lo malo. O sea, y me escudo como diciendo, voy a traer otra alma por todos los malos, tantos pecados que estoy teniendo. ¿Eso cuenta? O sea, estoy hipócrita. Sí, efectivamente. Yo le voy a decir que hay una ley, aquí la ley, hermanos, miren, hay a veces que toda la gente nace creciendo o crece sabiendo lo bueno y lo malo. Y cuando alguien comete algo y no sé si han ido a las cortes o a veces a los juicios. En los juicios hay una cláusula que ponen a veces en ciertos casos. Hay un cargo más que les ponen porque lo hicieron con alevosía y que. ¿Se han oído ese término? Sí, en los juicios. Lo que usted acaba de decir, hermanos, si nos estamos engañando a nosotros mismos. Digo, no, otra vez voy a robar. Y ya con que le convierta otro a Dios, pues no, ya no cuenta, porque lo estás haciendo no lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo por conveniencia, no funciona. Dios quiere que lo que le hagamos, que le traigamos almas por amor,
Porque nosotros creemos en Jesucristo y en su muerte que nos dio la salvación. Y hay un canto muy bonito que es el número 8. Se lleva el título, es parte ¿qué? Parte salvavidas. Dice, vamos a salvar almas, ¿no? Vamos a salvar. ¿Por qué vas a salvar almas? ¿Porque te conviene? Por amor a Cristo. Entonces, cuando eso es lo que usted dice, hermanos, repítamente está mal, sí está mal. No creo yo que el Señor, al final del tiempo, pues el Señor sabrá, ¿verdad?, de quién tiene misericordia. Pero no alcanzo a ver que nos convenga hacerlo o pensar de esa manera. Hay que pensar que no, hay que servirle por amor, hay que invitar a la gente, no para que me perdone el pecado del Señor. Bueno, así lo dice la Escritura, pero ya Dios sabrá si me perdona o no. Sí, porque yo creo que por eso está el verso en donde dice que a la mujer le dijo, te perdono, pero no peques más. Sí. Es lo mismo ahorita también, pues sí, Dios nos perdona si tenemos un alma, pero no hacer más. Y a la mujer le dijo, te perdono, vete y no peques más, no sea que te venga ¿qué? Algo peor. Entonces, cuando pasa eso, hermano, lo que estamos haciendo, si lo llegábamos a hacer, nos acarreamos algo peor, viene algo peor a nosotros. Entonces, tener ese cuidado, sí, gracias, porque es bueno a veces estar informado para que no vamos a ser ignorantes, sino pues yo no sabía, nunca nos dijeron, no, sí, ya lo sabemos. Eso se le llama alevosía, ¿y qué dijimos? Y ventaja. Entonces, en este tiempo también hay hombres perversos que se levantan, que quieren llevar discípulos y no les interesa cómo lo hagan. Si tienen que a veces apedrear al otro y matarlo, pues es que no hacía eso Pablo, hermano. ¿Cómo creen que Pablo convenció a todos aquellos que lo seguían para perseguir a la iglesia? ¿O era él solito? No, él llevaba seguidores, tenía discípulos. Sí, pero hermanos, al final cambió y entendió. Ahora en este tiempo, pues lamentablemente también lo hay, nada más que tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber, hermanos, tenemos que tener el Espíritu de Dios para que Él nos enseñe, para tomar buenas decisiones muchas veces. A veces la misma iglesia dice, no, hermano, es que ¿por qué pasa eso? Que ¿por qué ustedes aquí? O sea, como que a veces estamos inmaduros. No, la madurez te demuestra, te enseña que cuando tú vas a buscar a Dios, vas a buscar a Dios. Que allá el libro de Lucas dice, capítulo 17, dice que es necesario es que haya ¿qué? ¿Sí? ¿Sí nos dice así o no? Necesario es que haya escándalos. Dice, más hay de aquel por el que venga el escándalo. Entonces, preocupar a nosotros de no hacer un escándalo y el mundo que ruede. Acuérdense que la salvación es como individual, es personal. Entonces, lo que queremos es alcanzar esa salvación. Dice, el cuaderno sigue diciendo, la palabra de Dios no falla, diciendo que se levantarán algunos diciendo cosas como perversas, blasfemias, impulsadores del paganismo, pero sobre todo mentirosos por la conciencia cauterizada, del cual debemos nosotros también tener mucho cuidado. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. El versículo es el 1 al versículo 3. Dice el apóstol de la siguiente manera. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas, ¿sí estoy bien, hermanos? Sí, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio, ¿qué, hermanos? Entendimiento. ¿Sí estamos ahí? Segunda de Pedro, estoy en el 3. Capítulo 2, verso 1 al 3. Ya decía yo que estaba mal. Pero hubo también, dice, falsos profetas en el pueblo. Antes también hubo, hermanos, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué, hermanos? Perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras que fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda. Y su perdición, ¿qué dice? No se duerme. En una ocasión, dice allá que hubo profetas también que encubiertamente hacían cosas. Me acuerdo de un profeta que le dijeron, se le dio una orden, dice, ve y no te detengas. Vas y a lo que vas y te regresas y no te detengas por nada. Y entonces vino un profeta que dice, no, a mí también me envió ¿quién? ¿Y si fue Dios el que lo envió? No. Dios nunca le dijo. ¿Qué lo preguntó él? ¿Se acuerdan que preguntó, oye, ¿a quién vino? Y le dijeron, y que fue corriendo, le cansó, mira, vete a mi casa, vete a comer, a descansar.
No, dice, no, yo tengo que, no, ahorita yo también soy profeta de Dios y me habló y me dijo, ¿verdad? Mentiroso. Y lo convenció. Y a veces es lo que suele suceder con algunos. En estos tiempos también hay profetas mentirosos que los convencen con palabras fingidas. Ya nomás porque les digo lo que quieren oír. A veces, hermanos, seamos honestos. Aquí no nos gusta oír, que queremos oír lo que queremos oír. Cuando preguntamos, la palabra de Dios dice que es la lengua de qué. La lengua del perro, ¿cómo es? Suave. Y la lengua del buey, ¿cómo es? Es bien áspera, es bien raspa, ¿verdad, hermanos? No sé si alguien, no, pues no la comemos, sí, esa. Pero una viva, una vaca en una lambidita, sí raspa, ¿verdad? Imagínense, y no miento porque no nos comemos el cuerito, se le quita, lo áspero se le quita. Entonces, a veces no nos gusta oír lo que es fuerte, hermanos, porque nos molesta. Pero a veces es necesario oírlo para que nos saque de... ¿O qué queremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que venga con amor o que venga con qué? Sí, a veces no entendemos con amor. El hijo que tú le hablas y a la primera te obedece. No necesita vara. Pero el que no, a veces es necesario decir, bueno, ¿te estoy hablando o no te estoy hablando? ¿Cómo quieres que te hable? A veces decimos, nosotros los padres, y a veces los hijos no llegamos, cuando no tenemos hijos, no entendemos. Pero ya cuando llegamos a esa etapa, a esa época de nuestra vida, nos damos cuenta que realmente es cierto. Entonces, tenemos que nosotros seguir, hermanos, teniendo ese cuidado de poder tomar buenas decisiones, de tener la conciencia correcta, el conocimiento del bien y el mal, y sobre todo, hermanos, tener el Espíritu de Dios, porque Él es el que mueve a nuestra conciencia a hacer lo recto. Allá el Espíritu, y a veces decimos, ay, hermano, no, sí, el Espíritu sí nos habla. Sí, hermanos, el Espíritu nos va a decir lo que tenemos que hacer. Allá el apóstol Felipe dice que se le acercó, el Espíritu le dijo que no sabía ni qué estaba pasando él, pero le dijo, acércate a dónde, a aquel carro. Y no le dio más detalles, ¿sí, hermanos? Ve, acércate y habla con aquel. Y se acercó y dice que vio que tenía el libro abierto, ¿el libro de qué? Y le preguntó, oye, ¿cómo sabía? El Espíritu le dijo, ve y predícale. Nomás le dijo, ve y acércate. Y entonces él supo lo que tenía que hacer. A veces no necesitamos, es que no me habla el Espíritu. No, te va a poner las cosas que necesitas para saber discernir entre lo bueno y lo malo y tomar buenas decisiones en la vida. Si estamos cerca de Dios, vamos a saber lo que tenemos que hacer. Aquí no podemos condenar a nadie. Aquel que quiere viene, cuando quieren vienen, cuando no. A la iglesia y en todas las congregaciones, ¿verdad? No se les obliga a nadie. Hay iglesias que tienen membresía, ¿sabían? ¿Sí? ¿Sí saben cómo funcionan las iglesias con membresía? ¿Sí saben? Hay que pagar primero. Hay que entrar y te dan una credencial y también tienes un rol de asistencia. Y el que no asiste, porque cuando tienes una membresía, hay un ¿qué? Un contrato. Hay ciertas pólizas que debes de cumplir. Porque uno que es miembro, en el gimnasio, ahí pagas la membresía para todo el año. ¿Y cuántas veces vas? Una vez se va, a veces unos que no van, no pasa nada. Pero tienes que seguir ¿qué? Pagando. ¿Verdad? Y así, aquí no hay membresía. Aquí la membresía la tenemos con ¿quién? Con Dios. El contrato lo firmamos con el Señor. Y cada uno de nosotros, ya cuando firmas el contrato, ya no puedes, es que no leí las letras chiquititas que venían ahí en el contrato. No, las letras son las mismas, grandes, y se te recuerdan. Prometes estar ahí, ser fiel hasta la muerte. ¿Y qué decimos? Ay, cuidado, porque esa es una palabra de poder, de compromiso. Entonces ya sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, especialmente los que ya estamos comprometidos con Dios. Los que aún todavía no, pues tal vez podrían decir, bueno, pues es que yo todavía no me comprometo, no sabía, hermano. Pero aún así, si ya oíste, ya la ley, ¿qué pasa? Ya aplica, ya entra, ya toma pues su rol. Vamos a seguir ahí adelante. Dice, la palabra de Dios nos aconseja, ahora viene el consejo, ¿no? Nos aconseja que primero, que probemos los espíritus, y esto a través de las palabras que salen de los labios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Ya lo sabemos hasta de memoria. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que dice,
Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos ¿en dónde? Y hasta en la iglesia, hermanos. A veces cuidado con lo que nosotros les decimos, porque hasta nos podemos equivocar. Podemos decir una cosa por la otra, a veces no sabemos ni lo que decimos, no sé. Pero en los espíritus, lo mejor es siempre, hermanos, leer nosotros, alimentarnos diariamente con la palabra, para que cuando vengamos aquí no nos engañen. Sí, porque hay hermanos que yo a veces digo, y hace rato que leíamos sobre aquellos que dicen que mienten y que llevan seguidores y los convencen, digo yo, ¿cómo tienen ese don de convencimiento? Les voy a platicar algo, hermano. Yo conozco un hermano que tiene un don de convencimiento para convencer a la gente y que le crean y lo vean así como que, no sé, hermanos, tienen ese don, hasta eso tienen. No a todos se les da. Bueno, yo les puedo decir que, ¿cómo creen que yo trabajé en un mercado cuando era niño? Para los muchachos que no conocen los mercados, aquí son las markets, pero allá en mercados cada quien tenía su puestecito. Y el que era buen vendedor tenía ese don de convencimiento para que le compraran o no. Cuando yo llegué, pues yo no sabía cómo trabajaba. Llegué a ayudarle a una señora, ya estaba viejita ahí, me acuerdo que tenía su puesto, y la señora me enseñó, dice, no, es que les tienes que gritar, y les tienes que hablar bonito, y aprendí. Y ¿cómo? Digo, me decían, pásale, güerita, la señora era morena, pero con decirle güerita, ¿qué pasaba? Ya la convenciste. Pásale, marchantita, pásale, güerita. Mire, aquí tenemos los mejores precios. Entonces, el don de convencimiento de la palabra, no todos la tienen, pero si la tenemos, ahí tenemos que usarla ¿para qué? Para lo bueno. Lamentablemente dice la escritura que hay hombres, hay espíritus malos, hombres que usan su habilidad para hacer lo malo. ¿Y a poco no lo han visto, no? Yo veo a gente que tiene una capacidad y conozco una muchacha en una tienda que tiene una capacidad para hacer cosas grandes. Es bien inteligente el muchacho. Lamentablemente está estancado, no lo usa. Y a veces he platicado con otros y decir, este muchacho tiene talento, este muchacho podría hacer cosas grandes, pero no quiere salir de donde está. ¿Por qué? Porque no quiere desarrollar lo que Dios le ha dado. A todos nosotros Dios nos ha dado un talento, pero muchas veces en lugar de explotar el talento que nos dio, queremos el talento de ¿quién? El otro. A veces nos enfocamos más en el otro, en que quiero ser más que el otro, que quiero tener así como él. No, a todos nos dio Dios y hay que estar contentos. Y una de las cosas que aprendí hace un tiempo para que tú puedas recibir bendición, el primer paso para que Dios te bendiga, ¿cuál es? Ser agradecido con lo que te ha dado hasta ahorita. Porque a veces quisiéramos y a veces nos olvidamos de agradecerle por todo lo que nos ha dado hasta ahora. ¿Para qué quiero más con lo que tengo? A veces no podemos. No podemos con lo que Dios nos ha dado y quisiéramos que nos diera más. No. Tenemos que siempre estar conformes. Ese es el primer paso. Entonces probemos los espíritus, cuidado, porque les decía, hay hombres que convencen, pásele marchandita, güerita, mire aquí, y pásele bonita, y así, era un don de convencimiento, y muchos lo tienen. Entonces dice el cuaderno, ser conscientes y ser, ¿qué cosa, hermanos? Analíticos. Quiere decir eso, que analicemos bien las cosas. En la escritura hay un verso que dice que seamos tardos, ¿para qué? Para hablar y prestos para oír. Yo les decía en una ocasión, una anécdota, ¿no? Que un padre llevó al hijo, dice, hijo, te voy a llevar al zoológico. Lo llevó para darle una lección y enseñarle. Y en el zoológico el animal que lo llevó a ver fue el elefante. Dice, mira hijo, ¿ves ese animal? ¿Ves ese elefante? Sí, papá. Así tienes que ser tú con esas características que tiene el elefante. ¿Ves las orejotas que tiene? Sí, papá. ¿Para qué crees que son? Para escuchar mejor. Pero ¿ves la boquita que tiene? Las orejas son más grandes que la boca, ¿no? ¿Has visto la trompa de...? No el moco le dicen, sino la trompa con la que come. Chiquita, hermano, pero tiene unas orejotas. Dice, así tienes que ser para oír y calladito. Tienes que tener esas patotas. ¿Para qué? Para estar bien firme y no dejes que ninguna cosita haga que te exaltes. Jesús dijo, no, el que se humillare será ¿qué? Y el que se ensalzare. Y ahora, y dice, hijo, tienes que tener, ¿ves esa colita tan pequeña que tiene el elefante?
Sí, así tienes que ser tú. No hagas cosas malas para que nadie tenga. Porque hay un dicho vulgar en el mundo, ¿eh? Todos tienen que... Con la que le pisa. Sí, así dicen, no tengas cola para que nadie te pise. Y a veces nosotros tenemos que aprender de eso. Aprender para que nosotros no vayamos a caer, hermanos, en el error, para que analizar las cosas bien. Antes muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, y todos nos pasa a muchos. Nos dejamos llevar por el momento, porque nos acaloramos. Hay que pedirle mejor a Dios que nos ayude a controlarnos, a saber qué es lo que debemos de hacer. Proverbios 14, vamos dando por terminado. Proverbios 14, verso 15. Si alguien lo tiene, uno de mis hermanos, mis hermanas, los invito de la lectura para honrar al Señor, y si no, yo lo doy lectura. Dice así: el simple cree a toda palabra, mas el avisado entiende sus pasos. Amén. Gracias, hermano. ¿El simple qué dice? Crea todo. Cree a todo lo que oye. Miren, para que no nos engañemos, les decía yo, estoy tratando de acordarme un dicho, algo que escuché. El que lee, el que se educa y leyendo, hermanos, nadie lo va a engañar. Tiene conocimiento. Tiene el conocimiento. Dicen que conocimiento es poder, ¿verdad? El que no lee, hermanos, si ustedes no leen la escritura, es más, si ahorita yo me equivoco en un verso y no están al tanto, ¿por qué me corrigieron ahorita donde estaba mal la que estaba leyendo? Porque estaban leyendo, pero casi les podría asegurar que hay algunos que ni cuenta se dieron que me equivoqué. ¿Por qué? Porque todo lo que oyen no leen. Entonces todo lo que yo diga se lo van a ¿qué? Se lo van a creer. Pero el que está atento luego dice, hace 8 días o hace 15 días, perdón, me tocó a la escuela también, y la mía estaba correcta, pero la de todos estaba incorrecta, ¿verdad? Y yo me seguí y nadie me decía nada. Mi hermano, una de mis hermanas me hacía caras y me hacía así. ¿Dónde? Yo decía, ¿por qué me estará haciendo tan feo? Pues no lo entendía yo. Y yo seguía, iba ya a la mitad, hasta que creo que mi hermano Muri me dijo, ¿no? No, es que está repitiendo lo que está arriba. Y dije, ahora, o está mal. Yo no estaba, me confundí totalmente. Pero ¿por qué se dieron cuenta que estaba equivocado? O que yo estaba diciendo otra cosa. Porque estaban como leyendo, atentos, estaban. Pero el que no está, ni se da cuenta si el hermano dijo lo correcto, si dijo un verso bien. Nos engañan y no nos damos. Y eso es lo que. Este ejemplo, véanlo allá, hermanos, con los falsos profetas, los que se levantan, nos engañan. Ay, tú. Y a veces nos envuelven. Entonces tenemos que estar siempre, hermanos. El simple, decía ahí, hermanos, ¿qué hace? Cree todo lo que se oye. Todo lo que le dicen, no, y por eso se espanta. El simple es porque no está preparado. Un pueblo sin profecía, ¿qué dice? Es disipado, es perdido. La iglesia, si no está preparada, si no tiene el conocimiento, va a venir cualquier cosita y luego, ¿qué, hermanos? Nos espantamos. Ay, no, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque no estás preparado. El simple se cree todo lo que se oye. Que hay voces en el cielo, ay, son las trompetas, dice la gente. Las trompetas de Apocalipsis, no, esas no se van a oír. Esas ya están, cuando toquen, cuando venga el Señor, todo ojo dice que todos, no va a haber nada de que, ay, no, digan, aquí está el Cristo y por allá dijo Jesús que no creáis, no, dejen que el mundo ruede. Allá en uno de los profetas también dice que aunque vea señales en el cielo, ¿qué dice? No creáis en ellas, ni aún ¿qué? Ni aún temáis. No creamos, pero el que no está preparado se lo cree todo. Ay, no, que esto, que el otro, no creamos. Entonces dice la segunda, el avisado entiende ¿qué cosa? Sus pasos, sabe. Hay gente que está preparada, hermanos, y sabe seguro de lo que estoy hablando, está seguro, con base y fundamento, no a la ligera. Entonces es necesario que nosotros también lleguemos a ese punto. Y finalmente apartarse para cuidar la doctrina. Romanos, capítulo 16, verso 17 y 18. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Adelante. Amén. Fíjense el consejo que da la escritura. Sí, estaba ahí, ¿verdad? Me faltó, perdón. Adelante. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los creyentes. Amén. Gracias, hermano. Fíjense, el apóstol nos ruega, dice, yo les ruego. ¿Qué es rogar, hermanos? ¿Alguien le han rogado? A ver, hermanos, ¿les han rogado los hermanos? Sí.
¿Verdad que sí? Siempre, ¿verdad? Dicen en todo momento. Hay que rogarles. ¿Y las hermanas les rogan a los hermanos? A veces, ¿verdad? Vete a comer. Ya está rogando, vete a comer. Ya, olvídate, no te enojes, vete a comer. Ya déjalo pasado. Fíjense cómo el apóstol nos ruega. Yo les ruego, hermanos, les ruego que miréis a los que causan, ¿qué? Disensiones. ¿Qué es una disensión? El que está siempre, ¿qué? En contra. Una disensión es aquel que siempre se levanta. Esa es una disensión. Y escándalos. Hay hermanos que hacen un escándalo por una cosa o por otra y se hace un escándalo. Ya, todo el mundo se entera por el escándalo. Bueno. Mirad, aquí dice contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué hacer? Dice, apartaos de ellos. O sea que si a veces dice, no hermanos, es que hay que ser. A veces yo entendí, hay un libro que se llama El arte de la guerra. Y ese libro les fue escrito por un hombre que conquistó muchísimo. Era buenísimo para la guerra. Y en ese libro también él aconseja y dice, pero también hay que saber elegir las batallas que quieres pelear. Porque no todas las vas a ganar y no todas te convienen. A veces hay que saber como inteligente, decía ahí, analizar las cosas. Hay que saber, hermano, es que ¿a poco vas a estar cerca de alguien que siempre te va a estar molestando y te va a estar haciendo cosas? También hay que saber qué, hermanos, alejarse, ¿verdad? O no se han alejado, en su vida ustedes se han alejado de alguien que les causa problemas. ¿Cuánta gente lo han dejado en el camino de su vida? Porque hay gente que no les convenía. Hay gente que es negativa. Hay gente que es envidiosa. Porque tú vas a tener algo y dices, ay, no te conviene, amiga. No, si yo fuera tú, no. Y es gente que tú dices... O mentirosa. Todas estas cosas, a veces hay que saber elegir también. Dice que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven ¿a quién? Al Señor. El que sirve al Señor va a saber escucharte y te va a decir, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermano? Pues yo no tengo a veces te va a decir, yo no tengo la respuesta, pero ¿qué te parece? Vamos mejor a orarle a Dios. Vamos a pedirle a Dios para que te ilumine y te envíe la respuesta. ¿Ese sirve a quién? Sí, hermano. Pero el que te dice, no, si yo fuera tú, lo acusaba con el no, ya, ve y dígale al ministro, no, que vengan y que lo sienten y que no, y que lo borran y que ya no venga y que ya no. A veces ese es mejor. Dice, aléjate. Los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino sirven a sus vientres, a sus deseos, a lo que ellos quieren. Con suaves palabras y bendiciones engañan a los de corazón, ¿qué, hermanos? ¿Cuál es el corazón simple? Ahí el apóstol Pedro dice que, hablando sobre los que, dice, tuercen las escrituras. Los que dice, ¿cómo les llama Pedro? Indoctos e inconstantes. Si queremos ser, hermanos, como decía en Proverbios, una persona avisada, que mida sus pasos y que los vea, no debemos ser simples, tenemos que estar activos en la palabra de Dios. La pregunta que se nos ha hecho muchas veces, y háganselo ustedes, ¿cuántas veces, honestamente, cuántas veces en la semana agarramos la escritura para darle, aunque sea una pasadita, a un capítulo, a un salmo, a un versículo, al verso de memoria? ¿Cuántas veces lo hacemos? Si lo hacen, qué bien. Bendito Dios, porque eso es lo que quiere el Señor. Que estemos como, hermanos, ejercitados. Los indoctos son los que no están bien adoctrinados. Y los inconstantes son los que ahorita estoy aquí, mañana no, vengo cuando quiera, vengo para... Y eso no te ayuda. No te ayuda espiritualmente. Entonces, apercibido siempre lo que dice la Escritura. Conclusión. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo de tener buena conciencia. Ahí lo dice en 1 Timoteo. Vamos a capítulo 1, verso 5. ¿Alguien lo tiene? Adelante, vamos. Pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Fíjense cómo hasta la fe se puede fingir, hermanos. Yo decía, pero aquí cuando uno tiene fe, pero no. La fe puede ser, ¿qué cosa dice ahí? Fingida, ¿verdad? Porque hay muchos que sí la fingen creer a Dios, fingen que son de la iglesia, pero en realidad su objetivo puede ser otro. El fin del mandamiento es el amor nacido de un corazón, ¿qué, hermanos? ¿Y cuál es el corazón nuevamente dijimos? Simple.
La conciencia, esta es la conciencia verdadera, hermanos, ahí, la conciencia limpia, que es la que Dios quiere de nosotros. Y dice, ya que algunos por rechazarla naufragaron naufragaron en cuanto a la fe. Ahí lo vamos a ver, ahí también el verso 19. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual echando de sí, algunos, ¿qué hicieron? Hicieron naufragio en la fe. Vamos a mantener esa fe y esa buena conciencia. Nuevamente, la conciencia que nos dicte y que nos enseñe a hacer lo bueno. Y que nos muestre también cuando algo está malo, ¿para qué? Para apartarnos. Dice, cuando se tiene la conciencia entenebrecida, se dice toda clase de blasfemias. Por ello, Pablo también entregó a quién, hermanos. Emineo y Alejandro. Los entregó a Satanás por haber que, ahí lo dice el verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a quién, a Satanás, dice ahí, hermanos, para que aprendan a qué, a no blasfemar. Entonces no queremos eso. Nosotros tenemos que siempre tener esa mente, esa conciencia, hermanos, limpia. Allá el canto, me gusta un canto muy bonito que cantamos que dice, el título es Manos Limpias. Dice ahí, por mi integridad, ¿qué dice? A veces hay que tener cuidado hasta que, hermanos, cuidado, porque le estamos diciendo al Señor que nos va a juzgar por lo que hagamos, ¿verdad? Allá en el Salmo 15 es muy bonito. ¿Cómo dice el Salmo 15? ¿Quién habitará en dónde? Y ahí nos da la respuesta. El que anda en qué? En integridad, ¿verdad? Ahí nos dice, si ya lo cantamos, lo leímos, nos lo sabemos de memoria, hay que tener cuidado para no caer, hermanos, en esa conciencia cauterizada. Porque una vez que es cauterizada, lo que va a pasar es de que en un poco de tiempo, y yo siempre tengo un dicho, siempre en el trabajo, mi patrón ahora me lo recuerda, porque yo siempre antes me decía, ¿cómo ves esto? Y yo le decía, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Siempre usé ese término y lo sigo usando. Y ahora me gusta porque es cierto. El tiempo decide. El tiempo nos va a decir si nuestra fe realmente es firme y está con Dios o es fingida. Porque la fe fingida no dura, no permanece para siempre. La fe que es verdadera de Dios permanece. Y si es fingida, al poco tiempo se empieza a dar. Allá el apóstol Pablo decía también, en el libro de los Hechos, dice, si es para Dios, lo que vaya a ser para Dios, ¿qué va a hacer? Va a crecer, va a permanecer. Pero si no, ahí se va a terminar. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener esa conciencia, tratar de hacer. Y es que yo no creo, yo les decía en una ocasión, ¿habrá alguien que se levante temprano y diga, ay, qué lindo día, ahora sí voy a hacer lo malo? ¿A quién le voy a hacer algo malo? ¿A quién le voy a hacer enojar hoy? Hoy voy a llegar gritando al trabajo y los voy a molestar a todos, los voy a enfadar. ¿Quién se levantará con ese pensamiento? ¿Habrá alguien? Tal vez sí hay, hermano, no lo sé. Hay unos que salen a levantar y dicen, ¿a dónde voy a ir a robar hoy? Ayer fue el Walmart. Oye, ¿qué va a decir? Voy a la tienda de los mexicanos. ¿Verdad? No sé, a lo mejor sí hay, pero en la iglesia no debería de haber. No debería haber quien se levante y dice, ay, ya es sábado, por fin, ahora sí voy a ir a hacer enojar al hermano. Y le voy a hacer lo que menos le molesta. No creo, ojalá y no, porque ese ya sería un espíritu de qué, hermanos, de error. Dios nos libre, dice al final, Dios nos cuide, nos brinde entendimiento y sabiduría para tener, ¿qué, hermanos? Una buena conciencia. Así es, de que Dios bendiga su palabra, Dios los bendiga a todos, esperando que sea para edificación de todos y cada uno de nosotros. Paso a vosotros, hermanos.